Nuestro sorbo de lectura del día de hoy es muy interesante, tiene que ver con el maravilloso mundo de los sentidos, específicamente el sentido del olfato. Ha sido sugerido por Esmeralda Villanueva y no vamos a hablar precisamente de este personaje que es el elefante africano, que tiene el mejor olfato del reino animal, sino de una obra del escritor alemán Patrick Süskind, que ustedes conocen seguramente a partir de las referencias fílmicas del cine, y es El perfume, historia de un asesino. Este escritor alemán, Patrick, también tuvo una gran influencia de su padre, Wilhelm Süskind, que era un escritor expresionista. Muy interesante de Patrick, su vida, por supuesto, como la de todos los escritores, su desaparición después de 1985, cuando logró ser bestseller y venderse en todo el mundo y traducirse a muchísimos idiomas, este libro maravilloso con una capacidad descriptiva muy interesante. Patrick en 1949 nace en Alemania, pero su intención de ubicar esta novela en un periodo particular de la historia, que es el siglo XVIII, tiene que ver con sus estudios universitarios. Casualmente no los terminó. Es algo que sucede mucho con los grandes intelectuales, y es que parece que la universidad no es un lugar que logre en ellos desarrollar todo el interés o explorar todas sus capacidades y sus habilidades, sino muchas veces tienen más bien una intención de castrar las intenciones de los grandes de la historia. Así que Patrick Süskind se retira de la universidad, deja sus estudios de historia medieval, pero ubica este libro en el siglo XVIII, que es un momento muy interesante para el tema del olfato. Y es que el siglo XVIII se dice eh, tenía aromas que ni siquiera el hombre moderno puede llegar a imaginar. No podemos concebir la connotación de la insalubridad del siglo XVIII en Europa. Algo muy particular, que es desde la misma arquitectura se logró, digamos, se hizo palpable, y es que la arquitectura toda tenía que realizarse de manera inclinada. Estamos hablando específicamente de las calles, porque al no contar con acueducto y alcantarillado adecuados, entonces los desechos se arrojaban a las calles. La famosa frase agua va se escuchaba por todas las calles de Europa. ¿Y qué era esa agua va? Todo menos agua. En realidad se lanzaban excrementos y orina a las calles, y luego por el efecto de la gravedad iba a ir bajando todos esos desechos con la lluvia hacia las zonas, hacia las zonas bajas, que es algo que también es muy característico de nuestra sociedad, y es tener a las clases altas y a las clases bajas. Una frase que puede resumir esa idea es el refranero de 1901, un refranero chileno muy interesante, que es donde está la famosa frase de que las gallinas de arriba cagan las de abajo. Es muy diciente, y de allí pues digamos aspectos interesantes de ese momento histórico donde se desarrolla un libro acerca del olfato. Pero este personaje de Jean-Baptiste Carnot que nos plantea Patrick Süskind en su libro tiene una connotación que va más allá de simplemente un buen olfato. Y por eso vamos a definir qué es el olfato. El libro más importante para las definiciones de nuestra lengua castellana, por supuesto, tiene que ser el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Esta es la edición 21ª, que viene en 2 tomos, y vamos a definir el olfato para que entendamos que va más allá de un simple sentido. Dice: olfato, sagacidad para descubrir o entender lo que está disimulado o encubierto. Y ahí es donde Jean-Baptiste tiene esa capacidad de encontrar lo que está encubierto, lo que no es palpable, lo que no se puede entender a primera vista, y lo hace a partir del sentido del olfato. Entonces vamos a leer un fragmento de este libro que espero por supuesto lo lean. Es muy interesante, y vamos a leer un fragmento que dice:
Entonces el niño despertó. Se despertó primero con la nariz. La naricilla se movió, se estiró hacia arriba y olfateó. Inspiró aire y lo expiró a pequeñas sacudidas como en un estornudo incompleto. Luego se arrugó y el niño abrió los ojos. Los ojos eran de color indefinido, entre gris perla y blanco opalino tirando a cremoso, cubiertos por una especie de película viscosa y al parecer todavía poco adecuados para la vista. Terrier tuvo la impresión de que no le veían. La nariz, en cambio, era otra cosa. Así como los ojos mates del niño visqueaban sin ver, la nariz parecía apuntar hacia un blanco fijo, y Terrier tuvo la extraña sensación de que aquel blanco era él, su persona, el propio Terrier. Ahí está muy preciso la descripción del sentido del olfato y de lo que quiere descubrir, algo que va más allá de lo perceptible, para poder hacer referencia a otras dos obras muy interesantes de un autor que seguramente en algún momento trataremos, y es el escritor británico Roald Dahl, muy famoso por estas dos obras, por supuesto, que se convirtieron en películas, que fueron al cine y que son maravillosas para ver con los niños: Las Brujas y Charlie la fábrica de chocolate. Vamos a hacer una referencia a este libro de Las Brujas, donde el sentido del olfato está ahí palpable. Lo hacemos, por supuesto, porque quien solicitó este sorbo de lectura del olfato, que es Esmeralda, siempre le ha gustado mucho el efecto de tomar cosas y de asociarlas, de tomar las ideas del aire y de lograr hacer lo que denomina mi maestra de escritura Ana María Rivera como apareamientos literarios. Dice en este libro de Roald Dahl: «Un momento», gritó la bruja, que se llamaba Mildred. «Quietas todas, no moveros. Lo noto otra vez». Las enormes aletas de su nariz se agitaban como la cola de un pez. «Lo noto más fuerte, me llega mucho más fuerte. ¿No lo oléis vosotras?». Todas las narices de todas las brujas de la sala se levantaron y empezaron a olfatear. «Tiene razón», gritó otra, «tiene la razón. Es caca de perro, un olor fuerte y asqueroso». En cuestión de segundos todo el congreso de brujas lanzaba el temido grito. «¡Caca de perro!», gritaban. «Está por toda la sala. ¡Puf, puf, puf!». ¿Cómo no lo notamos antes? Apenas apesta como un cochino. Debe de haber algún cerdito escondido no lejos de aquí. «Encontradlo», gritó la gran bruja. «Seguidle el rastro, localizadlo. No paréis hasta atraparlo». Este es un texto muy interesante. La película también está muy bien lograda, recomendada para los niños. Y la famosa fábrica de chocolate de Charlie. Por supuesto, si vamos a hablar del olfato, tiene que haber este elemento particular, el gusto de un dulce como es el chocolate, y que en esta película tiene una connotación muy metafórica, no tan directa como un dulce, sino en realidad como un sueño. Entonces, también lo recordarán por la película como de Charlie en la fábrica de chocolate, protagonizada por Johnny Depp en el papel, por supuesto, de Willy Wonka. Dice: «Y todos los días el pequeño Charlie Bucket, abriéndose paso entre la nieve camino de la escuela, debía pasar delante de la gigantesca fábrica de chocolate del señor Willy Wonka. Y cada día, a medida que se acercaba a ella, elevando su pequeña nariz respingona, olfateaba el maravilloso aroma del chocolate derretido. A veces se quedaba inmóvil junto a los portones durante varios minutos, aspirando profundas bocanadas de aire como si estuviese intentando comerse el olor mismo. Ese niño», dijo el abuelo Joe, sacando la cabeza fuera de las mantas una helada mañana, «ese niño tiene que tener más comida. Nosotros no importamos, somos demasiado viejos para preocuparnos de nada, pero el niño en edad de crecer no puede seguir así, ya casi parece un esqueleto». Una referencia interesante también de este libro de Roald Dahl, que en algún momento lo trabajaremos porque es un escritor muy interesante. Entonces ahí ya tenemos nuestras referencias bibliográficas del día de hoy.
incluyendo por supuesto el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es indispensable. Hay una situación particular que me ha planteado una amiga cultural y es la preocupación por la separación que existe entre la academia a partir del lenguaje. Entonces, si el lenguaje es más elevado, es más académico; si es menos elevado, es menos académico. Y esa preocupación tiene toda la validez del mundo. Sin embargo, este ejercicio de utilizar, empezando por aquí, lo más elemental, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es algo que nos ayuda a que esa brecha se haga menos evidente. Esto lo aprendí de mi tío, que me enseñó a que tomar el diccionario, 5 palabras diarias, tratar de utilizarlas, de memorizarlas. A partir del uso es donde viene realmente la memorización de esas palabras, y eso nos ayuda a estructurar un lenguaje más adecuado. Pero no significa que haya cierta arrogancia en ese ejercicio. Sin embargo, si se utiliza mal, puede, por supuesto, separar el interés de la persona que está con nosotros. Tanto así que tengo que traer a colación el día de ayer el estreno de un documental que estábamos esperando en la academia, que se llama La paradoja del nihilismo, la academia. Y es un documental chileno que viene en 6 capítulos. El primer capítulo fue el día de ayer, se titulaba Desilusión, y uno de los comentarios creo que fue muy acertado, porque dijo, en realidad el primer capítulo fue desilusión, porque utilizaron un lenguaje extremadamente técnico y lo que hicieron fue en realidad algo un poco pomposo, y es separar a la gente del conocimiento, y esa no es la intención. Y otra preocupación que me plantean también algunos amigos culturales es la limitación que tienen algunas personas de crear su propia biblioteca. Y esta biblioteca que se ha construido también con mucho esfuerzo es muy limitada, pero hay personas que tienen aún menos o ningún ejemplar en sus anaqueles. Pero eso no significa que tenerlo sea un sinónimo de arrogancia. Todo lo contrario, queremos vivificar la palabra, queremos traer la palabra a partir de estos sorbos de lectura, para que la gente, por supuesto, se anime a escuchar y a, con mucho esfuerzo, ir construyendo su biblioteca personal. Es una cuestión de entender cuáles son las necesidades del ser humano, las necesidades culturales y las necesidades de sobrevivencia, aunque muchas veces podríamos llegar a pensar que esta necesidad de los libros también tiene que ver con la sobrevivencia. Así que muchas gracias por atender a este llamado del sorbo de lectura, y espero que nos veamos en una próxima ocasión.